Lenín Moreno cumple 36 meses en el poder. La fragilidad de la economía y el impacto de la pandemia han debilitado el tejido social. ¿Qué esperar en este último año de gobierno? Por cuenta de una pandemia, el presidente Lenín Moreno dice que el Ecuador vive la peor crisis de la historia. No hay terremoto, erupción volcánica, inundaciones o guerras que la igualen. Y sobre la base de ese relato, su gobierno se empeña en comprimir el tamaño del Estado. Más de 50 empresas públicas cerradas o fusionadas y rebajas salariales de hasta el 16%. Sus políticas económicas buscan reanimar un aparato productivo que cada día pierde 2.500 empleos. En el programa de hoy analizaremos el mensaje del presidente Moreno al iniciar su último año de gobierno, para saber si podrá sortear esta nueva ola de descontento social. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan José Hernández, periodista y escritor. Dirige el portal digital Cuatro Pelagatos. Dora Ordóñez, ex concejala de Cuenca y ex secretaria anticorrupción de Lenín Moreno. También están con nosotros Hernán Pérez Luz, jurista y articulista de Diario El Universo, y Juan Kuhn, catedrático universitario e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto. A pocos minutos de que empiece el informe a la Nación por el tercer año de gobierno del presidente Moreno, queremos establecer una serie de escenarios sobre los cuales debe caminar el país en su último tramo en el poder. Claudia. Pero primero, Carlos, recordemos que Lenín Moreno asumió la presidencia bajo la sombra del correísmo. Sus primeras acciones fueron para desmarcarse de este movimiento, desgastado por las denuncias de corrupción y el despilfarro. Sin embargo, ese golpe de timón no le dio suficiente capital político para enfrentar 3 años de crisis. Veamos el gobierno de Moreno en 4 momentos. 1. Consulta popular. Fue la primera acción que sorprendió a todos los sectores y Lenín Moreno la ganó ampliamente. Se eliminó la reelección indefinida, derogó la ley de plusvalía y reestructuró el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar nuevas autoridades. 2. Crisis Frontera Norte. El 7 de enero del 2018, en el límite de Esmeraldas con Colombia, se desató una serie de atentados terroristas. Un coche bomba explotó en un cuartel de policía. 23 personas resultaron heridas. En marzo, otra explosión dejó 4 infantes de marina muertos. También un equipo periodístico de El Comercio fue secuestrado, así como una pareja de civiles. Todos fueron asesinados por el grupo guerrillero Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. Hasta ahora, las investigaciones no dan resultados. 3. Paro de octubre. Luego de 2 años de medidas económicas de austeridad y de la mano del FMI, Moreno liberalizó los precios de los combustibles para dejar atrás 40 años de subsidios, desatándose 11 días de protesta social que pusieron en vilo al país hasta que el decreto 883 fue derogado, pero la crisis económica se acentuaba. 4. Pandemia coronavirus. Cuando parecía que el momento más crítico del gobierno había pasado, llega la pandemia que develó un sistema de salud descuidado y destrozó la economía. Hasta el momento hay casi 40.000 contagiados y más de 3.000 fallecidos confirmados, que podrían llegar a las 10.000 muertes. El confinamiento hizo que el desempleo subiera. El precio del petróleo cayó, las exportaciones y las remesas no generan ingresos. Moreno toma medidas de ajuste para cubrir un déficit de más de 12.000 millones de dólares, pero la crisis y la pobreza crecen. Bien, empezamos el debate. Hernán Pérez Luz, ¿cuál es el mensaje que usted espera escuchar hoy del presidente Lenín Moreno? En una tradición que tiene el Ecuador y otros países, este es pues el último año de gobierno de un presidente elegido para 4 años, ¿verdad? Generalmente este último año es un año demasiado débil o tiende a ser bastante débil. Sin embargo, este es un caso especial, como muchas cosas que no son normales o la última en el mundo. El gobierno de Moreno se enfrenta en este último año a 2 situaciones. La una, terminar de manejar la crisis sanitaria que no ha terminado. Lamentablemente aquí hay que tener mucho cuidado con el peligro de rebrote del virus, especialmente vemos con preocupación que podría incrementarse la intensidad en la ciudad de Quito. Y segundo, la crisis económica.
Y para manejar ambas situaciones, el presidente o cualquier presidente necesita de gran autoridad, de gran, digamos, poder, capacidad de maniobra, capacidad de liderazgo. Y lamentablemente en situaciones como la que estamos viviendo en el Ecuador, no lo tengo claro si el presidente va a ser capaz de enfrentar a estos dos desafíos. El uno, como le decía, la situación económica que ya estaba mal, ya no puede seguir pateando la pelota hacia adelante para dejarle este problema al próximo gobierno. Definitivamente eso es imposible. Cada día que pasa, el problema puede explotarle a este gobierno. Entonces, es una situación bastante compleja, bastante anormal, yo diría, Bien. dentro de la normalidad de que existen en este tipo de cosas. Perfecto. En ese sentido, José Hernández, y a la luz de lo que nos dice el doctor Pérez Luz, ¿se puede decir que tras ver estos escenarios, estos momentos complicados que ha recopilado Claudia en su informe, más la difícil situación económica, podemos concluir que Moreno, 3 años después, preside un gobierno fracasado? ¿Podemos llegar a ese extremo? Decir que es un gobierno fracasado, bueno, creo que en una gran parte de la tarea que tenía que hacer el gobierno, yo sí creo que es un gobierno que ha fracasado. Eh, Ahora, decir que totalmente, bueno, podríamos poner el porcentaje, pero me parece que sí se puede hablar de un gobierno fracasado porque este gobierno tenía que hacer algunas transiciones. No, cuando se habló de un gobierno de transición, no se esperó que fuera un gobierno de 8 meses ni igual al del señor Yerovi, pero sí se esperó que hubiera la transición de estructuras, es decir, de pasar de todo el Estado a pasar a hacer un equilibrio con el mercado y a que volviera la ciudadanía, a que hubiera un gobierno que sensiblemente atacara la corrupción, es decir, a toda la opacidad administrativa que hubo durante el gobierno del presidente Correa y pasara del autoritarismo, por supuesto, a formas de contenidos altos de democracia. Pero tenemos Me un parece presidente, que José, pero no tenemos se un presidente que de una u otra manera ha respetado, por ejemplo, los márgenes de libertad de expresión, de ciertos derechos humanos, en la forma de entender o de procesar la democracia. ¿Eso no es una gran fortaleza que tiene Lenín Moreno en este momento y que cabe reconocerle 3 años después? Bueno, creo que se la reconocimos un año después, hasta un año después, Carlos. Me parece que se la reconocimos y dijimos que ese era su logro más importante. Dijimos que incluso podría pasar a la historia por ese logro, es decir, efectivamente, de volver a unas formas de mayor tolerancia democrática. Eso dijimos. Pero claro, ese fue su primer gran logro y me parece que básicamente ahí se quedó el presidente. Todo lo demás es deuda. Y es deuda, Carlos recuerda que pasó tiempo hasta que el presidente cambió de ministro de Economía, pasó mucho tiempo hasta que cambió la política internacional, pasó mucho tiempo y hasta ahora que no ha dado pie con bola en la lucha contra la corrupción. Bien. Y uno se pregunta si realmente es una equivocación o sencillamente faltó voluntad política y decisión para atacar Gracias, José. ese flagelo. Perfecto. Y en ese sentido, Juan Cubi, ¿podemos entender que Moreno es el presidente de una transición y es el presidente de un ajuste que era inevitable? ¿A ¿Eso le tocaba hacer Moreno en estos 3 años? Creo que Lenín Moreno es el final de un régimen, no de Alianza País, un régimen que se instala en este país con Lucio Gutiérrez y que define unas líneas estratégicas en economía, en el rol del Estado, en relacionamiento interno, y que, bueno, ha ido variando en función de las lógicas coyunturales de cada gobierno, pero como régimen que se inicia con la bonanza petrolera, prácticamente eso dura hasta hace unos 3 o 4 años que empieza la crisis de los recursos del petróleo. Y prácticamente a Lenín Moreno le toca cerrar este ciclo de un régimen político y también el ciclo de Alianza País. En ese sentido, yo no había esperado ninguna transición del gobierno de Lenín Moreno, porque es de alguna forma la continuidad de la propuesta que hicieron en Alianza País en el 2006 y que prácticamente se ha ido profundizando. A veces la gente se olvida que las líneas que está aplicando Moreno en este momento ya fueron definidas en el régimen anterior. No olvidemos que cuando se entra en la crisis de los precios del petróleo, aproximadamente el año 2014,
ya el propio expresidente Correa define ciertos parámetros para su administración. Por ejemplo, retorno del Fondo Monetario Internacional, visita de la señora Clinton, leyes de alianzas público-privadas, suscripción de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, explotación de Ideas Unidas, es decir, una serie de líneas que eran totalmente contradictorias con el discurso inicial. Y eso se aplica porque ya la lógica clientelar se empieza a agotar en esos años. Perfecto. Este momento le trasladan a Lenín Moreno un Estado quebrado para que dé continuidad en esas condiciones a un proyecto que ya no daba más. Y creo que en ese sentido lo que está haciendo Lenin es cerrar un ciclo. Bien, hablamos de eso más adelante. Gracias por su intervención. Dora Ordóñez, y bajo esa nueva realidad que tiene Lenín Moreno, ¿qué estructura de poder le sostiene? ¿La del correísmo que ya pasó? ¿El rupturismo? ¿El gobierno de los intereses económicos y políticos? ¿Cómo podemos definir eso, Dora? Hacer una valoración del gobierno de Lenín Moreno, quizás en el último año o en los 3 anteriores o los que se han completado en este gobierno, no puede hacerse sin pensarse en los 10 que le precedieron. Toda la herencia, y ya lo han hecho referencia a los demás panelistas a esa situación, ha hecho que lamentablemente los logros quizás sean menos que los aciertos. No obstante, y más allá de la gestión política, que ha tenido serias dificultades, sin duda, porque el desmarcarse de un movimiento político que además una especie de acaparamiento de pulpo, manejaba absolutamente todas las funciones del Estado. Desinstitucionalizar incluso esa injerencia política ha sido tremendamente Pero lo complejo. logró, Dora, lo logró. Yo le pregunto esto porque en el fondo tenemos a un gobierno que sigue con unas estructuras que venían del régimen de Alianza País, para no poner un apellido como tal, que siguen ahora dándole dolores de cabeza en la corrupción de los hospitales, en las negociaciones en la Asamblea, en la forma de manejar los hilos del poder. En absoluto que no. Tanto es así que todavía hay personas que pertenecían al régimen del correísmo y que siguen trabajando incluso en gabinete y apoyando la gestión del presidente. No me corresponde quizás valorar de manera individual, pero lo que sí puedo decir es que incluso dentro de Carondelet y en gabinete también existen 4 o 5 ministros que tienen cargado el país en peso, lo tienen como responsabilidad para superar todos los problemas que tiene el país. No puedo decir quizás esto de todos, pero sí hay grandes esfuerzos. ¿Qué nombres, por ejemplo, podría usted citar? ¿Qué nombres podría citar, Dora, usted? De esos ministros. De quienes están tratando de llevar el país adelante. Sí. Puedo hablar de la ministra de Gobierno, puedo hablar del mismo ministro de Inclusión Social, con quienes de alguna forma tuve la posibilidad de trabajar de cerca. Pero claro, hay, digamos, otros colaboradores que probablemente no están en esa línea y lo he podido percibir de cerca. Bien. Ok, con esas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos cuáles fueron las propuestas de campaña de Lenín Moreno y veremos si realmente las cumplió. No se desconecten. Para comprender cuánto ha avanzado el gobierno de Moreno en estos 3 años, recordemos los compromisos de su posesión el 24 de mayo del 2017, por ejemplo, en materia de vivienda. Construiremos para ello, qué reto, 325.000 viviendas, de las cuales 191.000 serán entregadas sin costo, a las personas en pobreza extrema, y las restantes serán destinadas a aquellas que tengan una mínima capacidad de pago. Según el gobierno, todo el plan habitacional del país registra 180.000 viviendas, entre programadas, contratadas y entregadas. Dentro de este total está el proyecto Casa para Todos, que hasta hace pocos meses contabilizaba solo 29.203 viviendas. Durante la campaña electoral, el candidato Moreno dijo que creará 250.000 empleos anuales y el día de su posesión acotó. No trataremos temas laborales sin la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones. Respetaremos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero el INEC advierte que entre 2017 y 2019 se destruyeron 271.186 empleos formales, a los que se suman los 150.000 que según el mandatario se perdieron por la pandemia. Por lo que para evitar más desempleo, la ley humanitaria y el decreto 1053 para el sector público permiten reajustes de la jornada laboral y salarios de entre el 16 y el 45%, decisión que ha despertado una enorme polémica.
Finalmente está el combate a la corrupción, tema en el que Moreno fue tajante aquel 24 de mayo del 2017. Dar luz a la oscuridad es investigación judicial independiente y transparente. Es contratación pública transparente. Es formación ética para nuestros niños, jóvenes y adultos. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Si bien la consulta popular del 2018 permitió reestructurar la justicia, clave en casos como Odebrecht y sobornos que golpearon al correísmo, la deuda del régimen es no haber apoyado a la Comisión de las Naciones Unidas, mientras han estallado casa adentro denuncias de corrupción en la peor crisis hospitalaria. Carlos. Y bien, Dora Ordóñez, ¿por qué al presidente Moreno nunca le interesó tener a la Comisión de las Naciones Unidas dentro de su gobierno, pese a que lo ofreció el día de su posesión? Fue el presidente quien firmó el decreto bajo el cual se conformó la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción. Además, se dispuso de $1 millón que fueron transferidos a las cuentas de las Naciones Unidas para poder solventar los gastos de logística y obviamente de apoyo de los expertos internacionales. Fue precisamente el gobierno del presidente Moreno también quien tuvo la iniciativa de crear la Secretaría Anticorrupción, que tuvo victorias tempranas, sin duda. Más allá de las instituciones también están las personas y creo que corresponde un poco valorar cuál fue la gestión, incluso luego de haber salido de esta cartera de Estado. Pero sí hay además casos sobre los cuales tuvimos la posibilidad de cooperar con la misma Fiscalía y que además están puestos en consideración de ellos, siendo Doctora, además los dueños de la acción penal. Pero la gran promesa del presidente el día que se posesionó le duró 6 meses en una comisión que ni siquiera se organizaba para trabajar. Yo fui testigo cuando hablaba con ellos de que ni siquiera tenían un documento sobre el cual tenían que manejar su hoja de ruta. Eso es una responsabilidad del presidente Moreno que no la cumplió y que tenemos que reconocerla, Dora. Era una responsabilidad de la propia comisión, era una responsabilidad de la Corte Constitucional, era una responsabilidad de la Procuraduría General del Estado, era una responsabilidad de la Asamblea Nacional. La iniciativa estaba dada, se había conformado con todas las mejores intenciones, no obstante, habían actos administrativos que incluso requerían también el apoyo de Naciones Unidas para poder concretarse, pero la voluntad estaba dada, tanto es así que los recursos se generaron y se dispusieron de manera normal. Ya son otro tipo de decisiones, incluso otras funciones del Estado, y ahí da cuenta incluso el gobierno de que no ha tenido esa injerencia como sucedía antes. Bien, doctor Hernán Pérez Luz, y de lo que nos ha dicho Dora Ordóñez y de las promesas del presidente, ¿usted en este momento siente que en el gobierno y en el presidente Moreno hay un verdadero interés por lograr transparencia interna y luchar contra la corrupción? No, no lo siento y creo que ningún ecuatoriano en su sano juicio lo siente de esa manera. Mire, volviendo al tema de la Comisión de las Naciones Unidas, la oferta del presidente de la República en la campaña electoral fue crear una Comisión de las Naciones Unidas al estilo de la que existía en Guatemala. No nos engañemos. Esa fue la oferta que hizo el presidente en la campaña electoral. Hoy en día han pasado casi 4 años y no solamente que no hay visos de esa comisión, sino que se creó un verdadero mamotreto, un adefesio. Acaban de decirnos que se han gastado $1 millón del bolsillo de los ecuatorianos y esa comisión no sirve para nada. Así que realmente ha sido una decepción lo que esta oferta electoral del presidente Moreno. Curiosamente, coincidente por una hecha por el señor Lasso. Es decir, este fue uno de los pocos casos en la historia del país en que los dos finalistas coincidieron en hacer una oferta concreta al país. Pocas veces he visto esto y en esta ocasión tanto el señor Lasso como el señor Moreno se comprometieron a organizar y establecer en el Ecuador una comisión como la de Guatemala. Perfecto. No ha habido nada de eso. Okay. Ahora bien, los últimos... Hernán, quizás si me permite solo una precisión. Sí. Se dispusieron los recursos, $1 millón en las cuentas de las Naciones Unidas, pero no se han gastado, por lo tanto tendrán que regresar. Ojalá que sí sea, porque ahora último creo que ese tipo de entradas y salidas de dinero no es muy, no está muy clara. En todo caso, en ese veo punto difícil con
Sí, yo quisiera retomar la pregunta con Dora Ordóñez y preguntarle si no será que el deseo de que esa comisión no prospere era porque dentro del gobierno existían focos, funcionarios, grupos de poder que estaban malversando fondos, generando intereses privados para impulsar, para manejar el gobierno. Es decir, ¿había corrupción dentro del gobierno, Dora? Nosotros ya íbamos trabajando en una iniciativa en donde las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, pueda disponer de un estatuto para que la comisión tenga amplios poderes, la comisión de expertos internacionales, y además tenga todas las posibilidades de trabajar sin la injerencia de otras funciones del Estado ecuatoriano. Esa era una iniciativa que se estuvo armando para diciembre de 2019, que fue más o menos cuando presenté mi renuncia, y debía trabajarse todavía en eso. Pero sí, hacia allá caminábamos, pero luego de eso no sé qué pasó. Bueno, José Hernández, no sabemos qué pasó ahí, pero hemos visto otros dos compromisos adicionales que el presidente Moreno hizo el 2017 y que no se han cumplido o se han cumplido parcialmente. Las casas, la creación de empleo. ¿Cómo evaluar el gobierno 3 años después a lo largo de este discurso inaugural de su mandato? Carlos, creo que esto tiene que ver con un problema conceptual y político, por supuesto, del gobierno, que en vez de generar esas rupturas, ¿no?, que tenía que hacer, que el país esperaba, lo que hizo el gobierno fue un gobierno de continuidad. Y entonces ese gobierno termina siendo un gobierno de tendencia, es decir, ellos pensaron que podían continuar, incluso que el presidente podría presentarse a nuevas elecciones, trabajaron mucho su imagen, y como eso no resultó, terminaron apostándole al señor Sonnenhosner. Me parece que el problema fundamental de eso es la visión. No, un gobierno de continuidad, por supuesto, no le pasó la iniciativa al sector privado, por supuesto no hizo las reformas, por supuesto no hizo la reforma laboral, por supuesto no dio confianza, por supuesto es un gobierno que tardó a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario cuando era ineludible que tenía que hacerlo. Y entonces me parece que ahí el fracaso del gobierno estriba en esas decisiones políticas. Y yo quisiera acotar solo un punto sobre el tema de la corrupción, Carlos, y es que este gobierno generó otra falacia: pensar que la comisión, esta Secretaría Anticorrupción que crearon, iba a finalmente a generar el trabajo que es el trabajo de los organismos de control. Es una falacia política, es absolutamente un uso político de eso, porque no hay ningún gobierno, en ningún país, en ningún momento, que pueda controlarse a sí mismo. El control tiene que venir de instancias exteriores e independientes. Por eso me parece que esa comisión... Y eso sí ocurrió con los organismos de control cambiados por Trujillo, José. ¿Eso sí se dio en el país con los organismos de control que cambió Trujillo luego de la consulta? Sí, en parte. Bueno, estamos viendo que hay por lo menos un aliento de esperanza en la Fiscalía. Ha habido mayor control de la Contraloría en algunos puntos. También hay que pensar que todo eso, los controles que se hicieron y las investigaciones, Carlos, que se hicieron, vienen hasta el 2017, ¿no? Ahí hay un hueco y hay una cosa inexplicable. ¿Por qué esos organismos no prolongaron para este gobierno todas las investigaciones? Bueno, perfecto. Eso me parece que es también una mala señal y es un mensaje de lo que ha ocurrido. Muy bien. Y Juan Cubi, entonces, el resultado de estas promesas incumplidas, de estos baches en anticorrupción, ¿es porque Moreno finalmente cambió de rumbo o nunca tuvo un rumbo? Bueno, en esto sí me toca a mí hacer aclaraciones como miembro de la Comisión Anticorrupción. Nosotros desde el inicio señalamos la improcedencia, la absoluta inviabilidad tanto de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción del gobierno como esta Comisión Internacional, que eran entes más bien de corte burocrático. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque fíjese, luego de 5 años de la Comisión Nacional Anticorrupción, hemos ido generando una serie de iniciativas de denuncias y de investigaciones que sí han generado respuestas forzadas desde las instituciones de control. El último escándalo de los hospitales, no se olvide que fue destapado por la labor de investigación. Pero aquí sí me gustaría que usted me precise una cosa, Juan. Sí, Juan, pero yo quisiera que usted reconozca o no, o a lo mejor estamos equivocados, el hecho de que ustedes hayan podido trabajar y que sus denuncias en este periodo hayan sido tan fuertes, se debe a que también ha habido tolerancia y apertura del gobierno por aceptar estos espacios de investigación. Quizás en el gobierno anterior eso no hubiera ocurrido, y de hecho no ocurrió. Ustedes vieron todas las denuncias y las demandas que puso Polit y el gobierno a ustedes mismos, Juan. A ver, la diferencia fue que el gobierno anterior
perseguía a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero no pudo tampoco evitar. Son alrededor de 17 casos que están represados, que no han sido procesados para las instancias de control, es decir, ni Fiscalía ni Contraloría, pero igual se pudo hacer el trabajo. La diferencia es que en este gobierno no ha habido esa persecución, pero la Comisión ha tenido una línea de autonomía y una línea de conducta muy clara. Al margen de la venia, de la invitación, de la tolerancia, los gobiernos hemos hecho ese trabajo y los resultados están a la luz, porque lo último que se ha evidenciado, y lo recoge hasta un medio como la revista Vistazo, es gracias a esas denuncias que no requieren de un mayor andamiaje burocrático ni de recursos. Nosotros trabajamos sin sueldos, sin recursos, pero se lo puede hacer porque hay información que de todas maneras, pese a la opacidad, sí está al acceso con un poco, digamos, de insistencia, con un poco digamos, de meticulosidad. Perfecto. Sí se puede acceder. Eso es lo que hemos hecho como comisión. Perfecto, gracias. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más del análisis sobre los 3 años de gobierno de Moreno. Desde que asumió la presidencia, Lenín Moreno debió lidiar con la compleja tarea de reducir el tamaño del Estado. Y hoy que la crisis se profundiza, soplan otra vez los vientos de la protesta social. En sus 10 años de poder, el gobierno de Correa creó unas 70 entidades públicas y el tamaño del Estado central pasó del 22 al 42% del PIB. 499,000 servidores públicos trabajaban en él. Hoy, que los recursos fiscales han caído en casi 12,000 millones de dólares, ese Estado ya no puede funcionar. Con los recortes de esta semana, más todos los anteriores del presidente Moreno, ha eliminado 28 entidades públicas, fusionado otras 19 y 6 han sido absorbidas. TAME en liquidación, los ferrocarriles sin rumbo y el correo que será concesionado. Miles de familias se quedan sin trabajo y su drama social se cubre de cifras frías. En el 2019, el gobierno redujo en 448 millones de dólares la masa salarial y este año lo hará en 980 millones más. El ajuste parece mínimo en un estado que necesita 8.621 millones de dólares anuales para salarios. Esta semana comenzará una nueva jornada de protestas. Amenazan los indígenas, los sindicatos y hace poco lo hicieron las universidades. Aunque la pandemia reste vigor a las manifestaciones, el régimen no quiere que se repita otra vez el estallido de octubre. Y bien, Juan Cubi, ¿por qué negarnos a reconocer que Moreno tenía que ajustar el tamaño del Estado, que perdió toda proporción y eficiencia durante tantos años? A ver, una cosa es que se corrijan el despilfarro y el piponazgo que creó el anterior gobierno, y otra cosa es que se le pase la factura de esas medidas a la gente más pobre. Y eso es lo que está en debate en este momento, porque nadie está abogando por un Estado obeso que despilfarra, que gasta innecesariamente el dinero. Lo que estamos nosotros reclamando en los sectores sociales es que la inversión desde el sector público tiene que tener consistencia con las necesidades de la gente. Y eso implica políticas, estrategias que realmente resuelvan los problemas de marginalidad, de pobreza, de acceso a la universidad, de acceso a la educación, de salud, etc. Sí, pero le toco solo el tema de la salud. El tema de la salud, fíjese al extremo que llegamos, que después de 10 años de bonanza tenemos un sistema de salud colapsado, entre otras cosas por un mal manejo de ese espacio, es decir, por haberlo convertido en un botín político desde el Ejecutivo. Eso, por ejemplo, nadie lo puede aceptar, pero no se puede corregir despidiendo médicos, despidiendo enfermeras. No, eso se corrige definiendo una política de transparencia en la administración pública que permita optimizar esos recursos. De acuerdo, pero optimizar esos recursos, Juan, no eran necesarios para optimizar esos recursos, reducirle al Estado la capacidad de pagar el 30% de todos sus ingresos en salarios, porque eso es a lo que llegó el Estado, es decir, a que el 30% de todo lo que recibe el Estado tenga que destinarse a pagar una burocracia. Ese es el debate. Carlos, el debate es cómo ese Estado tiene que invertir ese dinero para generar empleo. Porque en muchos casos esto de la burocracia es la necesidad de la gente de tener un empleo. La función de un Estado no es convertirse en una agencia de empleo, es generar políticas que estimulen la producción, que abran las oportunidades para la gente, y eso es lo que no se ha hecho. Y cuando nosotros cuestionamos esa decisión de reducir
la inversión pública y favorecer al sector, al gran sector empresarial, lo que estamos diciendo es no se puede hacerlo sacrificando la economía de los más pobres, Bien, perfecto. que son los que ya de por sí están pagando el costo de la Así es. crisis de la pandemia. Bien, y José Hernández, ¿a Moreno hay que ayudarle a gestionar esta crisis de ajuste o bloquear su papel como lo están haciendo algunos sectores sociales al amenazar con protestas y repetir un escenario como el de octubre? El país, yo creo que el país tiene que ser lúcido, Carlos, en cuanto a las cifras y en cuanto a la situación real que vive. Déjeme citar dos cifras. O sea, a ver, tenemos 9,000 millones de dólares hasta el día de hoy, 9,000 millones de dólares para pagar 500,000 burócratas. Y tenemos 5 millones y más de personas sin empleo estable en el país. Esa es una realidad. Entonces, otra cifra. Las universidades reciben 980 millones de dólares en sus presupuestos. 980. Y el presupuesto de la educación da 2.500 millones para 135,000 maestros de las escuelas públicas. Bueno, ahí hay diferencias que no se compadecen. O sea, estamos hablando, Carlos, de que hay una realidad en el país. No hay plata, no hay plata. Y entonces aquí este no es un debate bizantino, no se puede convertir en un debate teórico, incluso como lo pretende hacer la Corte Constitucional, partiendo de principios. Hay que partir de las realidades. Si no hay plata, la pregunta es, por más de que la ley diga que hay que pagar y que hay que sostener, bueno, podríamos decir que la primera inconstitucionalidad del país, la primera... Bueno, entonces, es que no hay empleo para 5 millones pero de José, personas. ahí estamos viendo un primera... presidente entonces firme que está determinado a hacer un ajuste que le está costando muchos puntos de la popularidad y el repudio de los servidores públicos. ¿Hay o no hay que apoyar eso? No tanto, ¿O hay que pedirle... Carlos, porque sí, hay que apoyar la racionalidad, pero me parece que cuando un presidente, en vez de decirle al país la verdad con las cifras y decir, señores, esto que tenemos como Estado, el Estado no es para dar trabajo, el Estado es para facilitar que la empresa privada cree trabajo. Bueno, pues ese presidente tendría que darle al país todas las informaciones para mostrar. Déjame decir, sí, brevemente, por favor. Una cosa, sí. Carlos, si me permite. Sí, y es que el presidente, mira tú que no lo está haciendo del todo bien, porque en vez de transparentar qué está pasando en la administración, lo que hizo fue reducir las horas de empleo para los servidores públicos del Ejecutivo, ni siquiera de toda la función pública. Entonces, me parece que ahí está otra vez manejándose políticamente en vez de decir de nuevo la realidad y decirle al país cuáles son los ajustes que hay que hacer. Perfecto. Carlos, sí. 10 segundos. No estamos discutiendo aquí si el Estado está o no en una crisis profunda. Lo que estamos discutiendo es de dónde se va a obtener los recursos para enfrentar esa crisis. Ese es el debate. Entonces, Hernán Pérez Luz, ¿cuál es el debate? Bueno, quisiera simplemente añadir un par de ideas. La una, introducir algunas cifras que, como lo ha hecho José hace poco. El tamaño del Estado ha sido un tema de gran discusión y yo quisiera hacerle conocer al país o a la audiencia. En el estado de Nueva York existe prácticamente el mismo número de servidores públicos que en el Ecuador. El Ecuador tiene más empleados públicos que el estado de Texas, que tiene prácticamente mucho más habitantes, 30 millones de habitantes que el Ecuador. Entonces, hay un problema, hay una disfunción. Ahora, la última expresión que quedó en el aire fue ¿quién va a asumir este costo? ¿Dónde va a venir estos fondos? El Estado ecuatoriano no tiene dinero, la empresa privada no tiene dinero, la clase media no tiene dinero. Vamos, la recesión, la crisis económica nos va a lanzar hacia atrás casi en un 10% de la economía. Así que debemos reconocer realmente que aquí la única salida son fondos del exterior. Ya. La única salida pero doctor, con despidos se soluciona la crisis en el sector público, que es gente que mal o bien mueve la economía, que también paga un arriendo, compra, genera el motor en la economía, y eso es lo que le preocupa a Juan Gubi. Claro, pero ¿qué va a pasar de aquí a pocos meses si el Estado no tiene dinero para pagarle el sueldo? Simplemente
si quieren pueden quedarse en el cargo público. Lo que va a pasar es que para julio, agosto, septiembre, octubre, simplemente no va a haber dinero para pagarle. Entonces yo creo que si no se hacen las liquidaciones ahora y estas medidas, mire, tarde o temprano, todo el Ecuador sabía que este ajuste tenía que venir. El problema era quién lo iba a hacer, cuán grave era, y ahí sí la responsabilidad del gobierno, del presidente Moreno, de no tener conciencia del tiempo, de la urgencia. En política, el tiempo, la variable de tiempo es crítica y lamentablemente aquí hemos ido postergando decisiones importantes y cada vez que pasa se hacen más dolorosas, lamentablemente. Así es. Don Ordóñez, entonces es positivo, pese a la derrota legislativa que tuvo el gobierno por impulsar este mapa de contribuciones, las vuelva a insistir, como lo ha dicho Juan Sebastián Roldán en las últimas horas. ¿Cree que hay que insistir en esa pelea legislativa y de confrontación con los grupos económicos, sociales, empresariales? Ha habido deficiencia en el manejo económico, eso es una realidad. Incluso a pesar de desde que el día 1 hubo un planteamiento de generar ahorro, hacer recortes y con todas las implicaciones sociales que esto tiene, eso sin duda está a la vista. Claro, porque entre el 2010 al 2017 hubieron decisiones en donde, claro, había mucha plata y poca responsabilidad, y mucha plata y mucha corrupción también. Insistir sobre el hecho de que sean los ciudadanos ecuatorianos los que tengan que pagar esta crisis, ese creo que es el principal costo que lamentablemente y en términos políticos le toca asumir a este gobierno. Además, el hecho de haber generado mesas de diálogo desde el día 1 que no tuvieron el resultado que se esperaba, digamos, eso es un poco el costo, ¿no? Cuando hay mayor democracia, hay menos gobernabilidad, y esa es la dificultad. Y el hecho también de no tener un bloque fortalecido y de apoyo permanente, no una aplanadora, pero sí un bloque que genere diálogo al interno de la Asamblea, convoca, digamos, y provoca estas dificultades de apoyo ya al interno de la Asamblea. La crisis económica, sin duda, la vamos a tener que pagar, lamentablemente, y por eso cuando alguien dice, pero ustedes siguen citando al correísmo como el gran responsable, es que lo es, y hay que decirlo, porque sobre todo podríamos cometer el error de volver a caer en las mismas manos a posterior, y creo que eso es más grave todavía de lo que estamos viviendo. Ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. Según la firma Sedatos del presidente Moreno, empezó su mandato con una credibilidad del 39%. Llegó a su punto más alto en agosto del 2017 con el anuncio de la consulta popular. 3 años después tiene apenas el 14%. Regresamos enseguida. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. José Hernández, ¿se viene un año muy complicado para Moreno? Bueno, yo no sé si es un año, Carlos. Estamos hablando de 5 meses, incluido octubre, cuando ya empiece la campaña por las presidenciales y por la Asamblea. Me parece que el gobierno tendrá muchísimo, su margen de maniobra, que por ahora ya es estrecho, va a ser prácticamente nulo. Así que me parece que le quedan 5 meses. Sí, me parece que es un momento complicado, porque el presidente tiene las 3 crisis que tiene que administrar y me parece que si lo hace bien debería ya ser suficiente. Uno, la crisis sanitaria, la crisis humanitaria y la crisis económica del país. Me parece que esos son los 3 retos fundamentales que tiene ahora el gobierno y ojalá, Carlos, ojalá que tenga lucidez, que es lo que le ha faltado, José, y también este factor de tiempo del cual hablaba Hernán, que me parece fundamental. Ojalá tenga esas 2 variables claras. ¿La CONAIE le ha dado tregua? ¿Los partidos políticos le han dado tregua, José, al presidente? Los partidos políticos sí creo, la CONAIE no, y es lamentable porque me parece que ahí todavía se manejan unos discursos bastante viejos, que es el discurso del enfrentamiento y pensar que así vamos a solucionar los problemas. Parece que el país, Carlos, y más aún con la pandemia, me parece que hay un tema fundamental, que es que todos esperamos que el país hiciera como que la disonancia entre la realidad y lo que pensamos de la realidad no fuera tan grande. Sí. Pues no lo hemos visto así. Me parece que seguimos teniendo un país de ficciones, un país donde no solo la CONAIE, muchísima gente se cuenta mentiras para no enfrentar los problemas reales. Gracias, y me parece que las cifras son tan dolorosas que con eso bastaría, Carlos, para que hiciéramos una unidad con la realidad. Don Ordóñez, ¿usted siente que lo más duro para el gobierno ya pasó y que lo que viene de aquí hasta finales de año puede ser un momento de más orden, de más calma?
Es difícil valorar una gestión cuando en este momento lo que más importa es salvaguardar la vida en un escenario tan complicado y tan dramático. Eh, Sin duda le ha tocado difícil a este gobierno desde la misma herencia y voy a referirme nuevamente a eso. Ustedes recordarán y además lo saben porque han sido seguidores de todos los hechos y además con una opinión bastante crítica. Se gastaron muchísimos recursos para supuestamente construir el país, pero nos ha costado el doble reconstruirlo y esas situaciones son muy difíciles de manejar, sobre todo en un escenario económico tan complejo. Yo cuando escucho decir, por ejemplo, que la Secretaría era una falacia por parte de José, o cuando hay críticas de parte de la Comisión Nacional Anticorrupción y ciudadana, a quien yo de alguna forma valoro, pienso que es una apreciación extremadamente injusta. Cuando se critica una comisión de expertos internacionales, cuando recién están haciendo, es porque jamás la van a apoyar. Entonces creo que hay que poner nuestro propio grado de responsabilidad también, porque no podemos ser sectarios ante las iniciativas y más bien hay que apoyarlas. Y otra cosa, también en temas de anticorrupción, que probablemente es en lo que de alguna forma tengo experiencia, no podemos pensar únicamente en que se trata de tener un nuevo preso o un nuevo caso cada semana. La Secretaría también tenía funciones de prevención de la corrupción, que a eso deberíamos atender, hacia allá deberíamos encaminarnos. Ok. Juan Cubi, ¿y cómo anticipar la lucha social en una pandemia con una severa crisis económica y cerca de las elecciones? ¿Cómo deberíamos conducir ese fragor en la calle? A ver, yo veo el panorama bastante incierto. Hace 6 meses, a propósito de octubre, yo decía que no entendía cómo el gobierno iba a lograr sobrevivir los 18 meses que le quedaban. Mantengo esa postura ahora, a un año del cambio de gobierno, porque en efecto no se ve una claridad en el manejo de la política ni en el enrumbamiento del Estado, incluso dentro de la crisis, de la grave crisis que vivimos. Más bien yo veo lo contrario, las medidas que se han tomado, que aparentemente podrían ser una jugada exitosa de parte del gobierno, me parece que puede ser un detonante gravísimo en los próximos meses. Porque lo que está sucediendo es que tenemos un país, unos sectores sociales que están tremendamente asustados, preocupados, no por la cuestión de la pandemia, sino por lo que se puede venir con la crisis económica. Y obviamente hay sectores que están planteando el legítimo derecho a cuestionar esas decisiones que afectan a grandes mayorías. ¿Y no es la campaña Yo no electoral creo el que escenario ideal para debatir eso en lugar de buscar lo que muchos dicen o el gobierno puede decir, la victimización y la desestabilización? No, Carlos, porque ninguna campaña electoral resuelve el hambre de la gente. Eso no se ha visto en ningún lugar. Si va a haber hambre, si va a haber marginalidad, la campaña lo que puede es intentar disimular, pero esa realidad no va a ser ocultada. Y estamos realmente enfrentando un escenario con una crisis muy profunda. Y tampoco es que las elecciones van a poder tapar, ocultar o maquillar esa crisis. Y frente a eso es que yo no veo que el gobierno tenga la decisión o la iniciativa en el año que le queda de administración. Bien, Hernán Pérez Luz, entonces, ¿cómo entender este último tramo? José dice que son 5 meses, Juan Cubi dice que puede ser un año de muchos sobresaltos pese a la campaña electoral. Es un periodo evidentemente complicado para el gobierno. A favor de él, pues ya se cerró la posibilidad de la famosa muerte cruzada que tanto le gustaba hablar a algunas personas. La dolarización sigue en pie. No creo que haya más cantos de sirena para algunos de la renuncia del presidente. El presidente tiene que terminar este año, tiene que entregar el poder a quien sea legítimamente electo como presidente, tiene que haber una sucesión ordenada. Es un año complicado básicamente porque no hay otra salida que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador necesita para ayer alrededor de 10.000 millones de dólares. Esa cifra no la tiene ni el Banco Mundial, ni la CAF, ni el Banco Interamericano de Desarrollo. No nos engañemos. La única fuente de ingresos que tiene el Ecuador ahorita es básicamente el Fondo Monetario. Y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en estos meses va a ser muy complicado, no solamente para el gobierno, sino para el país, porque el país tiene que cohesionarse, tiene que entender la gravedad de esta crisis. Yo concuerdo que va a haber una explosión social. Es gravísimo, es terrible lo que va a suceder en el país. Esta es la consecuencia de 10 años, de 12 años de un modelo económico que siempre se dijo que iba a fracasar y ha fracasado. Y nos encontramos ante una situación tan grave
que la pregunta realmente que tenemos que hacernos es, luego de esta crisis, ¿vamos a volver a tener el mismo estado que tuvimos antes? ¿El Ecuador va a ser igual que el Ecuador de antes? ¿O vamos finalmente esta crisis a enfrentarla, a crear base suficiente para una sociedad mucho más solidaria y mucho más eficiente sobre todo? Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Cedatos también reveló que el 81% de los encuestados define el futuro del Ecuador como preocupado, incierto, frustrado y triste. Regresamos enseguida con más. Entramos en etapa de conclusiones. Hernán Pérez Luz, ¿cómo lograr que el cuarto año de Moreno sea políticamente correcto? Bueno, eso de políticamente correcto o incorrecto no creo que sea la mejor fórmula de pronosticar. Lo mejor que yo creo que debemos hacer los ecuatorianos en este último año es estar muy atentos a las próximas decisiones que tome el gobierno, tratar de abrir un espacio de diálogo entre nosotros. Hoy en día, en estos meses, va a terminar prácticamente un régimen, un sistema, un modelo político, económico que ha colapsado. Estamos lamentablemente enfrentando una gravísima crisis y la pregunta que debemos hacer es si el Estado nuevo, el país nuevo que queremos, va a ser igual al que hemos tenido en estas últimas décadas. Yo creo que es una crisis que nos abre una oportunidad, pero lamentablemente tenemos que tener mucha sensibilidad ante una crisis social muy profunda que se nos viene. Dora Ordóñez. Hay pendientes cambios estructurales, sin duda, al interior de la Asamblea, en la propia justicia, eliminar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quizás podríamos volver a las 3 funciones del Estado, pero no podemos pedirle solamente al gobierno o solamente a los políticos. Los cambios estructurales provienen de la ciudadanía. Y como bien dice Hernán, ojalá esta sea una etapa de reflexión que nos permita en medio de la crisis reconstruirnos a nosotros como ciudadanos y también como sociedad. Juan Cubi, ¿qué es lo políticamente correcto? Parece que ni los aparatos de inteligencia del Estado ni los funcionarios le están transmitiendo al presidente de la República la información fundamental para gobernar. Y yo le voy a decir, licenciado Moreno, en las calles la gente está harta, está indignada, tiene rabia, tiene temor, tiene lo que vulgarmente se dice cabreo con la situación. Y eso es un detonante para un estallido social. Vete las 2 leyes que acaban de aprobar y ábrase a un diálogo honesto, transparente y sincero con los movimientos sociales para hacer una salida a la crisis colectiva. José Hernández. Carlos, creo que después de esta crisis enorme y de la pandemia, me parece que lo que deseamos todos es tener una sociedad más unida, no más dividida. Por esto, me parece que sí, la sociedad que es tan inequitativa no manda señales claras de lo que podemos hacer para no agrandar la fractura social, vamos a tener enormes problemas como país. Entonces, tal vez mi llamado al presidente de la República para que reponga en la ley, cómo los que más tienen van a contribuir en esta pandemia. Porque no se puede pensar que solo los empleados públicos y los empleados del sector privado, los que tienen un trabajo, puedan ser los que pagan la factura de toda la sociedad. Me parece que es lúcido, es el momento, es oportuno que las élites, o así llamadas élites del país y las élites económicas, las que más dinero tienen, se hagan se miren al país como está, miren la posible crisis política, el estallido que puede haber y que reflexionen y que colaboren, que manden este mensaje de solidaridad que es necesario en este momento para el país. Y bien, en pocos minutos el presidente iniciará el año políticamente más corto de su mandato, pues antes de que termine este 2020, la campaña electoral nos habrá planteado nuevas agendas de discusión en las que el peso del morenismo será relativo. Por eso, las semanas que vienen resultan vitales para un régimen que debe avanzar en su plan económico de supervivencia, convenciendo a los sectores sociales de que la reconstrucción solo será posible si tenemos un Estado con sus cuentas saneadas y transparentes. Moreno tiene que recuperar el liderazgo del Ejecutivo, a fin de que el país no pierda la esperanza y traduzca su desazón en protestas, bloqueos y enfrentamientos, el caldo de cultivo ideal para un nuevo caudillo. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa especial de Políticamente Correcto sobre los 3 años del gobierno del presidente Moreno.
Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.